La humanidad de Jesucristo tiene perfecciones asumidas de la humanidad y tiene defectos asumidos también. El tema de los defectos de Jesucristo es muy bonito según lo trata Santo Tomás, que parece que Dios es perfecto, pero la humanidad, ni siquiera la de Cristo es perfecta. Ahora, es sacratísima. Bueno, pues hoy vamos a ver las perfecciones asumidas en esa humanidad. Y las perfecciones están o en la misma esencia, mejor dicho, en el alma y en el cuerpo. En el cuerpo, pues es el más hermoso de los hijos de los hombres, como una columna tallada, en sus labios se derrama la gracia, con eso está dicho todo, ¿no? Y en el alma tiene dos potencias, entendimiento y voluntad. En el entendimiento, la perfección de la humanidad de Cristo es su ciencia, que tiene 4 ciencias, como el otro día dijimos de pasada, y también, si Dios quiere y nos da tiempo, podríamos dedicar una clase a las 4 ciencias. Su ciencia divina, su ciencia beatífica, su ciencia infusa y su ciencia adquirida como hombre. Por lo tanto, eso está en el entendimiento. Luego, en la voluntad, su perfección es el poder, porque lo propio de la voluntad es el poder. Pero hay algo en el alma que está antes que sus potencias. Las potencias son, como digamos, las manos del alma, con las que actúa las manos del alma. Pero hay algo que está antes que las potencias, que es la propia alma en sí, lo que llamamos la esencia del alma. Y entonces, en la esencia del alma de Cristo, ¿qué es lo que hay? La gracia. Y a eso vamos a dedicarnos hoy a hablar. A la triple gracia de Cristo. Pero vamos a ir una por una, para no abrumarnos. Es una de las más sublimes cuestiones del tratado de la Encarnación. ¿Por qué? Sencillamente porque hablar de la gracia de Cristo es algo que coincide con hablar de la santidad de Cristo. Porque la gracia es principio de la santificación sobrenatural. ¿En qué consiste la santidad? En la unión con Dios. En la unión con Dios. Y entonces, la razón es porque solo Dios es santo. La santidad es la unión con Dios. Sin unión con Dios no hay santidad. ¿Por qué? Porque la santidad solo se puede recibir de Dios. Tú solo eres santo, solo tú, Señor. Y Dios es santo por sí mismo. Yo soy santo si lo soy, o cualquier santo del cielo, o cualquier ángel, es santo por Dios. Pero Dios es el único que es santo por sí mismo. Tu solus santus. Entonces todos los demás seres serán capaces de santidad en el grado en que se unan sobrenaturalmente a Dios, ni más ni menos. En la medida en que yo me una con Dios, en esa medida seré santo. ¿Y en qué medida yo me uno con Dios? ¿Qué es lo que establece el grado de mi unión con Dios? La gracia santificante. Resultado de este silogismo que estamos haciendo, que gracia y santidad son la misma cosa. A mayor gracia, más santidad. Y a mayor santidad, más gracia. Los teólogos distinguen en Jesucristo una triple gracia. Nosotros no tenemos nada más que una. Ya lo veremos. La gracia santificante. Jesucristo tiene 3 gracias. Primero, la gracia de unión propia y exclusiva de Él. ¿Qué quiere decir? Pues esta gracia significa la unión sustancial, enteramente gratuita, regalada por el Padre, de su naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Verbo. Perdón por hablar así, porque son expresiones que casi son irreverentes por lo impropias que son, porque son absolutamente inadecuadas, pero en fin, digamos así, ese pegamento entre la naturaleza humana y la divina en Cristo, esa es la gracia de unión. Si no hubiera esa gracia, no habría la unión hipostática. Es como una bendición que el Padre, toda la Santísima Trinidad, mejor dicho, ha echado
como cuando se le echa una bendición a un matrimonio, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esa es la gracia de unión. En segundo lugar, Cristo tiene la gracia habitual. ¿Y esa cuál es? La misma que puedo tener yo. La gracia santificante que aprendíamos en el catecismo. ¿Qué es la gracia? La gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. La gracia santificante la tiene el alma de Cristo, pero así como yo la tengo por chispazos, y si peco mortalmente la pierdo de golpe, Cristo la tiene en plenitud. Toda la gracia está en él y no la puede perder nunca, porque no solo es impecante, que no ha pecado nunca, sino que es impecable, que no podría haber pecado nunca. Esas dos palabras se dicen en teología. Impecans, el que no peca. Impecabilis, el que no puede pecar. Entonces Cristo es impecante e impecable. Tiene la gracia habitual. Y en tercer lugar, la gracia más asombrosa, más atronadora. Cristo tiene la gracia capital. Vamos, la más grandiosa de todas es la gracia de unión. Por eso tiene las otras. Pero Cristo tiene la gracia capital. ¿Qué quiere decir? Caput capitis. Por eso, como hoy no decimos latín en nada, pues nos hemos quedado al 5% de la cultura. Pero caput capitis, de ahí viene capítulo, significa cabeza. Gracia capital es la gracia de cabeza. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y de su gracia recibe gracia todo el cuerpo místico, todos los miembros. Pues miren, de estas tres gracias, repaso, de unión, habitual y capital, la única que es sustancial es la gracia de unión. Las otras dos son accidentales. En el prólogo de su Evangelio al que dedicamos la primera clase, San Juan habla de las tres gracias. Yo estaría casi tentado de retarlas a ustedes a que las descubrieran en el prólogo de San Juan. ¿Dónde están las tres gracias? Pero para no darles tanto que hacer porque tienen muchas ocupaciones, se las voy a aclarar yo. El Verbo se hizo carne. Ahí está la gracia de unión. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. El Verbo se hizo carne. La gracia de unión, la naturaleza divina, el Verbo asume la naturaleza humana, la carne. Por lo tanto, gracia de unión. ¿Dónde está la gracia habitual? Y habitó entre nosotros, plenum gratiae et veritatis. Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Porque el Hijo de Dios habitó así en medio de los hombres y va creciendo y robusteciéndose en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Et habitavit in nobis plenum gratiae et veritatis. Así se acababa la misa antes todos los días, con el último evangelio, las últimas palabras. Porque esa es la gracia habitual. De manera que ya tenemos dos gracias en el prólogo de San Juan. Gracia de unión, verbum caro factum est. Gracia habitual, et habitavit in nobis plenum gratiae et veritatis. Y ahora vamos a ver dónde está la gracia capital, de cuyus plenitudinem omnes nos accepimus. Eso lo decimos en las letanías del corazón de Jesús, cuando se dicen en latín, que es como suenan bonitas. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza y nosotros no somos los miembros. No me digan que este tema no es una preciosidad. Esas están las tres gracias en el prólogo de San Juan. Vamos a examinarlas por separado y a ver si nos da tiempo. Me parece que hoy las dos primeras va a ser difícil. Por lo menos la primera, pero ojalá las dos primeras, porque la tercera es muy profunda, la gracia capital. De la primera ya hemos hablado un poquito, en realidad, un poquito bastante, los días pasados, de la gracia de unión. Es la gracia en virtud de la cual las dos naturalezas de Cristo subsisten en la persona única del Verbo. Esa gracia de unión es sustancialmente santificadora de la humanidad de Cristo. O sea, más todavía, constituye
la santidad sustancial de la humanidad de Cristo, por lo que les he dicho antes, y vuelvo a pedir perdón por lo inepto de la palabra, pero es que sin ese pegamento no habría santidad en la humanidad de Cristo, pero por el pegamento, por la unión, la gracia de unión, la humanidad de Cristo es como si dijéramos, como Santa Teresa usa un ejemplo, una imagen, la unión con Dios, el alma que está en oración, que está llena de Dios. Ella dice que es como una esponja que se mete en el agua. Claro, queda totalmente absorbida, empapada de agua, ¿no? O con la magdalena en el café, si quieren. Bueno, pues entonces así la humanidad de Cristo ha quedado absolutamente embriagada, empapada. Esa es la gracia de unión. En virtud de la unión hipostática, a la humanidad de Cristo le fue comunicada la misma santidad del Verbo. Por consiguiente, esa humanidad, desde el momento preciso, el segundo primero de la encarnación, en el seno de María, esa humanidad es infinitamente santa. Incluso prescindiendo de la gracia habitual, no haría falta que Cristo tuviera la gracia santificante, ya está santificado. La gracia santificante la necesito yo, porque no estoy unido sustancialmente con Dios. Mi alma, la esencia de mi alma, no está empapada por Dios, porque entonces yo sería la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Mucho cuidado. Yo lo que necesito es un ser divino, una participación física en el ser de Dios, pero yo no soy Dios. Cristo sí es Dios. Por lo tanto, no necesitaría la gracia santificante. Con la de unión tendría bastante. Y por eso la Iglesia ha definido en el concilio de Éfeso, San Cirilo dijo que la carne de Cristo es santificante. Qué bonita aquella antífona. El oficio divino ha perdido mucho, no solo porque ya no sea el latín, sino porque lo dejaron en la cuarta parte de lo que era o menos todavía. El oficio divino antiguo era muchísimo más rico. Y el oficio de Santa Inés es una preciosidad. Santa Inés tiene unas antífonas delicadísimas, como las tienen muchos santos, y una de ellas dice: cuando le toco me siento más pura, cuando le abrazo me siento más casta, porque la carne de Cristo santifica. Y así como su alma, que es de la que estamos hablando, pero su alma y su carne es lo que le hacen hombre, su alma está llena de santidad, su carne está llena de pureza y de virtud. Por eso decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame, su alma y su carne. Pues esa gracia de unión santifica las dos cosas. No solo es que empape el alma de Cristo en santidad, es que empapa su cuerpo. Porque somos una unidad, Somos una unidad. Eso que dicen ahora los modernistas: no, lo que importa es el interior, por eso yo no me arrodillo ni hago la genuflexión. Entonces, usted que es un fantasma, importa el interior y el exterior. El hombre es una cosa sola, cuerpo y alma. Pues toda la humanidad santísima de Cristo queda embriagada, queda empapada, queda santificada. La gracia de unión se extiende, como estamos diciendo, a toda la humanidad de Cristo, o sea, a su alma y a su cuerpo. Y por eso Cristo hombre es, atención, estas son afirmaciones muy escalofriantes, que si pensáramos más en ellas, Cristo hombre es intrínsecamente y absolutamente impecable. O sea, no podía pecar. Era metafísicamente imposible que pecara. Porque la gracia de unión se extiende a todo lo de él, como hombre. Y afecta no solamente a su alma, como decimos, sino a su cuerpo. Esta santidad de unión se extiende a todo. Porque miren, la santidad que nos confiere la gracia habitual, la gracia santificante, no repercute más que en el alma. El cuerpo sigue dando toda la lata que pueda.
sigue dando, todos tenemos experiencia. Y por eso tampoco hay que asustarse ni turbarse. Somos una unidad, pero el cuerpo no queda angelizado por la gracia, ni hay que pretender angelizarlo. Mucho cuidado. Eso es un peligro que tenemos. ¡Ay, esta monjita es un ángel, es un ángel! No es un ángel, es una mujer. Es una mujer, como yo soy un hombre, y tenemos las tentaciones, el tributo que hay que pagar al cuerpo. Bueno, pues eso Cristo no lo tiene. Su alma, su cuerpo entero está santificado. Se extiende esa gracia de unión a toda su humanidad. Y no es que solamente el alma de Cristo, su inteligencia, sus pensamientos, su libertad, sus actos, sino todo lo de su cuerpo es infinitamente santo. Por eso, cualquier padecimiento de Cristo, cualquier gota de sudor que derramó por los caminos, cualquier cansancio, cualquier momento de hambre que padeció, que todo eso lo padeció. Cristo, como decíamos hablando de la Santísima Virgen, sufrió todo lo que conlleva tener cuerpo, menos la enfermedad. Porque la enfermedad es fruto del pecado. Y por lo tanto, ni él ni su madre pudieron tenerla nunca. Ni un resfriado. No. Ahora, ya quisiera yo, ya hubieran querido ellos, bueno, hubieran querido más que lo que tenían, que era toda la voluntad de Dios. Pero es preferible tener resfriados y enfermedades a llevar una vida de padecimientos, de todo lo que sabemos que padecieron, no solo nuestro Señor, sino la Santísima Virgen, camino de Egipto, pobreza, cansancio, sueño, fatigas, de todo eso, todo lo que queramos. Por tanto, en Cristo cada suspiro, cada palabra que salía de su boca, todo es inefablemente santo. Y claro, ese contacto suyo iba santificando también a su madre. Y ese contacto mío, como yo les decía esta mañana en la breve homilía, me santifica a mí, porque esa carne suya, yo la estoy recibiendo en la Sagrada Comunión, y está tocando mis manos, mis labios, mi corazón. Pues esa gracia de unión es la que hace que Cristo sea absolutamente impecable. Lo mismo que la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana, es absolutamente indestructible. Por esa misma razón, es absolutamente imposible que la humanidad de Cristo sea manchada nunca jamás por la menor sombra de pecado. Bueno, pues ya he explicado la gracia de unión brevemente. Como habíamos hablado mucho de la unión hipostática, vamos a hablar ahora de la gracia habitual o gracia santificante, y así vemos hoy las dos primeras gracias en el alma de Cristo.